hay una mentira que nos decimos en este año, o cada principio de año. Este año voy a ser la mejor versión de mí mismo. Este año ya seguramente algunos tienen su lista, algunos ya se inscribieron al gimnasio, algunos ya están comenzando su dieta, algunos ya leen la Biblia 3 horas al día. Pero mi pregunta era, ¿por qué? ¿Por qué en enero reiniciamos algo? Hay algo que queremos alcanzar, nos visionamos a que a finalizar el año o a cierto mes del año hay algo que tengo que lograr. Pero digo, ¿por qué? Porque realmente esta mentira que es interna, esto que nosotros, hay una vocecita, un diablito al lado de nosotros, nos dice y nosotros llegamos a sentir esa peligrosa sospecha de que no somos suficientes. Hay algo en nuestro interior que te hace creer que necesitas todo eso para sentirte suficiente. Quizás no lo sientes tal cual, tú dices, esas no son las palabras que yo uso, tal vez son diferentes, pero la misma sensación es de pensar que hay algo que no ha estado siendo suficiente en nuestra vida. El domingo pasado hablábamos acerca de eso, acerca del Dayenu, acerca de todo lo que Dios ha hecho ha sido suficiente. Pero hay algo en nuestro interior que cuando iniciamos el año pensamos de esta manera. Y no vayamos tan lejos. En diciembre, ¿cuántas fotos te tomaste? Bastante. ¿Cuántas subiste a las redes sociales? Poquitas. Probablemente las que salías mejor, no salías tan gordo, no se te veía la papada, estabas bien arregladita. Probablemente eran aquellas fotitos que tú dices, esta fotito es la que me gusta y la que quiero que la gente vea. Pero al lado de la foto había seguramente un tiradero, había un lugar que no te gustaba mucho, no se miraba aesthetic, no dices, no me gusta esto. Probablemente así somos nosotros todo el tiempo. Tratamos de apantallar y de decir, esto es lo que me hace ver bien, esto es lo que realmente yo quiero mostrarle a las demás personas. Y esto es algo, una disciplina que si nosotros lo llevamos al área cristiana, podemos llegar a pensar que Dios tiene como una zona VIP, donde si estás en esa zona VIP, entonces tú te ves más cristiano. Si estás en esa zona VIP, te vas a ver más espiritual. Si estás en esa zona que a veces para nosotros pareciera un área donde podemos imaginarnos hasta un guardia, un ángel ahí con una lista, pero tú y yo sabemos que no estamos en esa lista. La lista de los más elogiados. Nos comparamos con personajes bíblicos, probablemente solo con los malos. Pero esta forma de pensar, este lugar que nosotros creemos, Dios tiene un lugar santísimo para que nosotros nos veamos mejor, donde podamos aparentar que estamos conectados con Dios. Es la realidad que Dios quiere cambiar en tu vida hoy. Por eso la clase de esta mañana la he titulado Del otro lado del velo. ¿Por qué puse ese título? La Biblia nos describe que en el Antiguo Testamento, cuando Dios edifica el Santo Templo, el templo donde el pueblo de Israel iba a ir a adorar a Dios, era el lugar, la sede, donde las personas llegaban de diferentes lugares de las naciones e iban a adorar a Dios. Pero ese lugar estaba compuesto como por capas. Y en la capa más interna de ese pueblo había un lugar que le llamaban el lugar santísimo, el lugar donde estaba la presencia de Dios, el lugar donde contenía el poder de Dios. Y era un lugar especial, era un lugar que no entraba cualquiera, era un lugar que solo entraba una persona, porque ese lugar estaba prohibido. Ese lugar era un lugar que nadie tenía acceso. Ese lugar, esto obviamente es un ejemplo nada más de cómo se debió ver, pero este lugar no era una cortina de baño para Dios. Era una pieza de tela de 18 metros de alto y 10 centímetros de ancho. Un poste de luz no mide ni 15 metros, yo creo. Pero esta tela estaba tejida de tal manera que se necesitaban muchísimos hombres para poder manejarla. Era un lugar increíble, se miraba a simple vista. Este lugar contiene algo atrás de esto, no es cualquier cosa. Pues si tú no conocieras la historia dirías, ¿qué hay ahí? Hay un tesoro, hay alguien importante, hay algo que está resguardando. Esta cortina era como una muralla de tela, no de concreto, sino de tela que resguardaba la presencia de Dios. Y esta cortina tenía dos funciones. Una de estas era que decía una cosa muy importante: peligro, no pasar. Esta cortina tal vez no tiene el letrero que hoy vemos en las cercas eléctricas que diga, hey, no toque. Pero esta cortina para el pueblo de Israel significaba peligro.
¿Por qué peligro? Porque esta cortina, al contener el poder de Dios, al contener la presencia de Dios, el poder de Dios es como el sol y nosotros somos como hojitas secas. Entonces, al estar expuestos, el pueblo o las personas que intentaban entrar podían morir. Literalmente, simplemente caían porque la abrumadora presencia de Dios no podía estar en contacto con el pecado. Entonces, la persona que entraba ahí tenía que tener el cuidado de no entrar en pecado a ese lugar. Y ya lo vamos a ver por qué. Pero una de las cosas que significaba era peligro. Esta cortina no estaba ahí porque Dios nos odiara, era simplemente para cuidarnos. También significaba distancia, no podíamos entrar. Era un lugar que también servía como una advertencia, es decir, necesito que estés a cierta distancia de mí, porque Dios sabía lo que pasaría con nosotros. Y solo una persona, como te decía, tenía acceso a entrar ahí, una vez al año. Y es más, se dice que la persona que entraba, que se le llamaba el sumo sacerdote, se dice que algunas veces entraba con una cuerda amarrada a la cintura. ¿Por qué? Porque si este hombre, en su inocencia, en su poco entendimiento, entraba con pecado a este lugar, se moría. Pero ¿cómo iban a sacar el cuerpo si solo una persona podía entrar? Entonces era algo que para mí me llenaba de asombro, porque decía, ¿cómo detrás de una cortina, cómo detrás de un velo gigantesco podía estar la presencia de Dios? Y esta cortina, escúchame bien, para el pueblo judío significaba lo más valioso. La presencia de Dios está ahí. Imagínate que en la oficina pensemos, la presencia de Dios está ahí. Y nosotros aquí reunidos, obviamente el pueblo quedaba fuera. Pero para estas personas era lo más importante que podía haber. Pero algo pasó, algo sucedió en la historia del pueblo de Israel. Una historia que no solo cambió su historia, cambió nuestra historia y la historia del mundo entero. Esta cortina que ni Sansón probablemente podría haber la había poder roto, dice que se rasgó. Esta cortina enorme, increíble, majestuosa, se rasgó de arriba hacia abajo. Y vamos a leer una escritura que refleja esto en Mateo 27, 50 al 51. Y dice, entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Un viernes, aquí como se le conoce, un viernes santo a las 3 de la tarde, Jesús grita, consumado es. El último grito, el último aliento de Jesús provoca terremotos, provoca una sacudida de tal manera que un sonido estruendoso en el templo seguramente casi infarta a los sacerdotes de ese lugar. Algo se rompió. Esa cortina que contenía la presencia de Dios se rompió. Estaban expuestos. Pero hay algo interesante en todo esto, porque era como una barrera, pero nadie murió. La presencia de Dios quedó al aire libre, pero estas personas que custodiaban este lugar no murieron. Y dice que se rasgó de arriba hacia abajo. Se dice que si hubiera sido humano, se hubiera rasgado de abajo hacia arriba, porque lo hubieran tenido que cortar. Pero dice que se rasgó de arriba hacia abajo. Dios quitó la separación que había entre Él y nosotros. Eso para el pueblo allá fue algo trágico, fue algo polémico, fue algo seguramente que hablaron muchísimo. ¿Y por qué se rompió el velo? Porque el Redentor había pagado la deuda. ¿Alguien ha escuchado esa palabra antes, redentor? ¿Alguien ha dicho, he sido redimido? ¿Sí? Es una palabra interesante porque la palabra redentor nosotros la usamos mucho. Eso está en el vocabulario cristiano. Hemos sido redimidos. Todo el tiempo en la iglesia la cantamos, la leemos, la ponemos en camisetas, pero siendo muy honestos, para muchos esto suena como una palabra técnica, como si se tratara de una transacción bancaria. Dios me redimió. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa realmente y qué profundidad tiene la palabra redención? Porque podemos decir, Jesús pagó mi deuda. ¿Cuál deuda? ¿A qué podemos nosotros interpretar con esto?
Porque te digo una cosa, y aquí viene la mejor parte de la historia. Cuando nosotros hablamos de redentor, viene de una palabra que se usaba antiguamente. Una palabra que era no un concepto religioso, realmente era una palabra que significaba un mecanismo de supervivencia familiar. ¿Por qué? Porque imagínate que yo te debo algunos dolaritos, unos cuantos miles de dolaritos, pero me quedo quebrado. No tengo trabajo, no tengo estudio, no tengo nada que vender, no tengo zapatos, no tengo camisa. ¿Cómo tú vas a pagar esa deuda? Ahora te llevan a la cárcel. Pero anteriormente, la persona que era deudora de algo y no podía pagar con nada y no podía vender nada, se daba a sí mismo. Esa persona se hacía esclavo de aquel a quien le debía. Y nosotros hoy en día somos muchas veces esclavos de nuestros placeres. Somos esclavos de nuestras malas decisiones. Nosotros no hemos pensado mucho cuando nos sometemos a cosas que no podemos controlar. Y probablemente no lo has visto como, yo soy un esclavo de eso. Probablemente dices, sí, yo practico algunas cosas, pero yo lo controlo. En el Antiguo Testamento o en el mundo antiguo, esto era lo que significaba realmente deber, darse a sí mismo. Pero había una solución porque era un mecanismo de supervivencia familiar. Se dice que había una manera de que tú pudieras salir libre y dejaras de ser el esclavo de alguien. Tenía que haber un pariente que tenía que cumplir 3 requisitos para que tú pudieras salir de ese hoyo. 1, obviamente tenía que tener dinero. Esa persona tenía que tener la capacidad de poder pagar la deuda. La segunda cosa que se necesitaba, me confundí, era que tenía que ser pariente de tuyo, tenía que tener la misma sangre. No podía ser cualquiera, no podía ser un amigo, no podía ser el vecino o alguien que le caíste bien. Tenía que ser algo tuyo, tenía que ser familiar. No podía ser cualquiera y era una regla estricta. Tú no puedes dejar de ser esclavo si tu pariente no viene a reclamarte, si tu pariente no paga por ti. Tenía que tener con qué pagar. Y por último, tenía que estar dispuesto. La persona que iba a pagar tu rescate no era simplemente una emoción o algo que, debería o no debería pagarlo. No, tenía que estar en su corazón. Tenía que querer hacerlo, tenía que tener la voluntad de ir y pagar esa deuda que tú tenías. Y a esa persona se le llamaba pariente redentor. El pariente redentor era aquel que era tu única esperanza. Porque probablemente podíamos tener una vasta familia, pero solamente una persona tenía que tener estos 3 requisitos. Tenía que quererte para poder dar su dinero, su fortuna, para que tú seas libre. Tenía que tener tu sangre. Creo que es algo que en ese punto de la historia, en ese mundo, pudieran haber pensado, tú te lo ganaste. No tengo por qué yo estar pagando deudas ajenas. No tengo por qué yo estar dando mi dinero y todo lo que yo hago por tus decisiones. Este concepto de redentor era algo maravilloso porque para estas personas en ese tiempo era lo único que podían tener. Era lo único que podían aspirar. No tenían otra esperanza, no tenían a nadie ni nada. En la historia, en la Biblia, se demuestra muchas veces este tipo de transacción. Cuando en la Biblia se nos refleja que Ruth se va con su suegra, hay un pariente redentor llamado Boaz, que no solo la acepta y paga su deuda, se casa con ella y lo que era de él pasa a ser también de ella. Y quiero que entiendas todo esto, porque para nosotros conocer bien lo que significa la palabra redimidos, necesitamos entender bien este concepto. Para que nosotros podamos entender lo que Dios quiere hacer en este año 2025, primero tenemos que empezar a entender qué es lo que significa. Porque Jesús hizo lo mismo contigo. Tú no tenías cómo pagarlo. Tú no tenías a alguien que pagara por ti. Tú pudiste haber dicho, yo me doy a mí mismo y me hago esclavo. Pero realmente no te volvías alguien valioso, eras alguien que dependía de otras personas, pero al final de todo esto te volvías un esclavo. Y si somos sinceros, muchas veces esa esclavitud es la que vivimos día tras día. No te das cuenta que estás en la esclavitud, pero por eso Dios nos quiere abrir los ojos.
y nos dice, oye, yo sí te doy la libertad. Yo quiero liberarte. Yo quiero que tú entiendas que yo pagué por ti. Pero nosotros somos un poco necios. Porque podemos entender lo que Jesús hizo. Podemos pensar, si Dios me libertó, Dios me pagó lo que yo debía. La redención no significa que solamente abran la puerta de la reja, de la cárcel. La redención te invita a sentarte a la mesa. La redención no solamente es el hecho de que tú sepas de que alguien pagó algo impagable por ti y te lo deja ahí, ahora ve a dormir debajo de un puente. La redención significa que toma tu mano así como estás, sucio, cansado, abatida, piensa en cualquier descripción, pero la redención significa que te toma de la mano y no te lleva abajo de un puente, te lleva a la mesa. Jesús hizo algo que tal vez nosotros no hemos entendido hasta el día de hoy muy bien. Jesús no es que rompió el velo para que simplemente se quitara alguna tradición judía. No, te redimió para que seas un expecador libre. Te redimió para que te sentaras a la mesa como hijo. Deja de actuar como si fueras un empleado. Deja de hacer las cosas como queriendo agradar a alguien. Lo que Jesús te invita es a decir, sal de esa cárcel, sal de esa manera de pensar. Te invito a estar conmigo en este año. Te invito a estar conmigo cada día. ¿Quién se sienta a la mesa? ¿Un extraño? ¿Un delincuente? ¿Alguien odiado? ¿Alguien que cualquiera repudiaría? ¿Quién se sienta a la mesa? Solo un familiar. Solo si eres familia. No se paga entrada por estar en la presencia, en la mesa del Padre. No se paga, es gratis, porque Él decidió redimirte. El velo está roto. Pero ¿sabe qué es lo más trágico del cristianismo moderno? Que nos volvemos sastres expertos. ¿Me puedes ayudar en el piano, por favor? Vamos a dar la falsa idea que vamos a terminar. No es cierto. Cuando nos damos cuenta de que Dios quitó esa barrera entre Él y nosotros, no es lo primero que hacemos no es correr a su presencia. Lo que buscamos hacer es volver a coser ese velo. Algo que he notado en El Salvador, quizás reciba una pedrada después de esto, no es que la gente luche con creer en Dios. Con lo que lucha es con la dignidad que tienen de acceso a Él. Lo volveré a decir. El Salvador o los salvadoreños no luchan con la existencia de Dios. Luchan con la dignidad de acceso a Él. Muchas personas creen en Dios aquí. Probablemente tú eres de esas personas que creen en Dios. Por eso estás aquí. Pero cuando te hablan o cuando Dios quiere decirte a ti, tú puedes estar conmigo. Yo tengo fe en ti. Yo creo en ti. Yo creo que tú puedes convertirte en mí. No creemos. No lo creemos porque hay un síndrome y a mi esposa le encanta decir conceptos, utilizados recientemente, pero hay una palabra, dos palabras que se llama síndrome de impostor. Y hay unos estudios recientes de que esa mentalidad está en un 70% de las personas exitosas. Escúchame bien, personas exitosas. Ahí tú verás qué es éxito para ti. Pero 70% de personas exitosas sienten que son un fraude y temen a ser descubiertos. No se diga a los que no somos tan exitosos, tal vez el porcentaje se eleva más, pero muy en el interior muchas personas en su mente, en su corazón, piensan: soy un fraude. No soy capaz, no podría hacer lo que yo le digo a la gente que podría hacer. Les da miedo que la gente se entere que no son tan capaces, que no les va a dar las fuerzas. Y es por ese tipo de pensamiento, de razonamiento, que nosotros constantemente estamos tan afanados en volver a coser ese velo, porque sentimos no somos tan dignos de estar en la presencia de Dios. Estaba mejor Dios allá atrás de la cortina, porque así mismo no me podía ver y yo no lo podía ver a Él con la vergüenza que yo cargo. Dios quitó ese velo, lo rasgó, lo partió en dos para decirte: ahora yo quiero estar contigo, porque ahora hay una razón y una manera de hacerlo, y es por medio de la sangre de Jesucristo. Tú no eres digno, nunca lo fuiste. Pero cuando tú entiendes el mensaje de la cruz, cuando tú entiendes lo que Jesús hizo por ti, entonces comienzas a entender: no es por mí, no es por lo que yo hago, no es por quien yo soy, es porque la sangre de su Hijo Jesús ahora pagó mi deuda.
Ahora me da el acceso que antes solamente una persona podía tener. Y esa persona tenía que ir con el sumo cuidado de no haber pecado antes. Imagínate ese peso tan grande en tu vida hoy. No tengo que pecar, porque si yo peco hoy mismo con la presencia de Dios en todos lados me muero. Somos sastres expertos, pero nosotros estamos ahí al frente esperando con nuestras agujas de culpa, nuestro hilo de religiosidad, tratando de cerrar ese velo una y otra y otra y otra vez, porque lo quieres hacer con tus fuerzas. ¿No crees que Dios te ame tanto como para perdonarte tus pecados? ¿No crees que Dios te va a recibir con los brazos abiertos y que su presencia va a estar contigo? No en un templo allá en el Medio Oriente, en tu cama, en tu cuarto, cuando has estado solo, sola y sientes, le fallé a Dios, le fallé ayer, no puedo adorar hoy con libertad. Cosemos el velo. Si sirvo en 3 ministerios, Dios me va a amar más. Cosemos el velo. Si supieran lo que yo pienso, si supieran lo que yo estoy diciendo en mi interior, nadie me quisiera. Cosiendo el velo. ¿Sabes? Es válido decir no soy digno, porque es cierto, no somos dignos de estar ahí. Pero por eso Jesús pagó. Por eso Jesús, en su plan maravilloso, Él no quería tener un velo entre tú y Él. Él quería tener la total libertad de poder hablar contigo cara a cara. Y sabes, Él lo que quiere es que tú entres con confianza en ese momento, en ese lugar, para que puedas ir con un corazón destrozado, no importa. Un corazón roto, un corazón sucio, un corazón despreciado por otros, un corazón mayugado, lleno de heridas, no importa. Lo que importa es llevárselo a la presencia y decir: Dios, corta lo que tengas que cortar si es por mi bien, quebranta lo que tengas que quebrantar si es por mi bien, si es por mi salvación, si es por mantener esta relación entre tú y yo. Pero somos expertos en coser esa tela. Yo creo que este año es tiempo de dejar el hilo y la aguja a un lado. Empieza este año con una relación con la presencia de Dios al 100%. No trates de ganártelo, no trates de ganar las cosas con tu fuerza, porque de esa manera insultas lo que Jesús hizo en la cruz. Gracias, Jesús, gracias por lo que hiciste, pero mejor lo hago yo. ¿Sí o no que es insultante? Si tú estás esforzándote por algo y ya casi está terminado, o ya está terminado, y alguien te dice: no, gracias, voy a escoger otra cosa, ¿te ofendería? Por supuesto que sí. Muchos cristianos probablemente hoy en este salón sienten que están fingiendo ser cristianos. Esa mentalidad de impostor te hace creer: no soy un cristiano real, la gente no me ve lo que yo hago, solo Dios lo ve, pero Él sabe que yo le fallo. Esa mentalidad está en muchas personas hoy en este salón. Yo muchas veces fui así. Yo muchas veces creí: yo estoy fingiendo y no voy a durar mucho tiempo como cristiano, porque según yo tenía que ganármelo, según yo tenía que demostrar que soy cristiano, tenía que dar una imagen del cristiano perfecto, el cristiano ejemplar. Pero Dios sabía lo roto que estaba mi corazón, lo lleno que estaba de pecado. No creas que estás fingiendo ser un cristiano, porque Dios te está esperando en esa intimidad, en ese lugar donde otras personas no pueden entrar, solo tú y Él, en tu habitación, en tu auto, en un lugar, en un parque. Dios te está diciendo: te estoy esperando. Antes el velo estaba ahí para proteger a los pecadores de la santidad de Dios. Tú no eres un impostor que se coló a la fiesta. No eres un impostor que está aquí y que no fue invitado y que dices: ojalá no me descubran. Eres hijo del Rey, eres hija del Altísimo. El pariente redentor pagó tu deuda. Él tenía que hacerse humano para hacerse familiar tuyo. Nos adoptó y nos hizo hijos. Nosotros compartimos con Dios un lazo familiar. Hemos hablado de historia, hemos hablado de telas rasgadas, hemos hablado de terremoto, hemos hablado de cosas rotas. Pero no va a servir de nada si hoy sales de aquí siguiendo de la misma manera o viviendo de la misma manera como si el velo estuviera ahí todavía. No, hoy es la oportunidad para que tú te encuentres cara a cara con Dios, de corazón a corazón. Ya el velo no está ahí, hermanos, amigos. El velo no está cerrado. Y quiero que leamos juntos una escritura a lo cual no es poesía, es un documento de acceso a la presencia de Dios. Y dice en Hebreos 10:19: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos la plena libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Sabes quién tiene confianza? No es el empleado. ¿Sabes quién tiene confianza? No es el siervo.
no es el religioso, no es el que cumple normas, es el hijo. Había una historia del hijo de Abraham Lincoln, que en esos tiempos de guerra, muchos generales, muchas personas de alto rango hacían fila para entrar a ver al presidente. Y se dice que en esas filas los hombres muy bien trajeados, algunos acomodándose la corbata del nervio, sudando, porque en algunos momentos iban a ver a la persona más importante. Pero de repente dice que en una de esas juntas, en uno de esos días donde tenía muchas personas él a las que ver, un niño interrumpe en la sala. Un niño que iba como jugando, como brincando, y aquel hombre que con cara seria, que tenía autoridad, cambió su papel de presidente a papá. Y dice que él se agachó y abrazó a su hijo y lo besó. Y quedaron en shock porque ¿cómo un niño puede hacer tal cosa? No es porque era un estratega militar, no es porque se había ganado el derecho, era porque era su hijo. Vivimos equivocados pensando que en la iglesia así se gana el favor de Dios, haciendo cosas, ganándonos el derecho, organizando eventos. Hay personas aquí que quizás nunca han tenido la responsabilidad de organizar algo, pero el acceso al Padre lo tienen más que uno, más intimidad con Dios. Tal vez tú no lo conoces, no sabes quién es aquí, pero probablemente en esos tiempos con Dios, ese hombre, esa mujer disfruta de la presencia de Dios. No está aquí parado o parada predicando todo el tiempo. Y para terminar, escúchenme bien, iglesia, por favor. La religión te dice que eres un general esperando en el pasillo. La religión está revisando tu uniforme a ver si lo está suficientemente limpio para que Dios te atienda. La religión te dice pórtate bien, haz méritos y quizás el presidente te dé una cita. Quizás Dios te dé un poquito de su favor. Quizás, pero el velo fue rasgado y te dice tú eres hijo, tú eres hija. Cuando esa voz interna, esa voz de ese impostor, impostora te acuse, no trates de defenderte con tus buenas obras. No digas, bueno, pues que yo leí la Biblia hoy, yo tuve mi discipulado el otro día. Tienes que decirle a la conciencia, ¿sabes qué? Tienes razón, soy culpable. ¿Sabes qué? Tienes razón, no soy digno, soy un desastre. Pero la sangre de Jesús es la que me da paz. Entro a la presencia porque el velo se rompió. Entro porque Él es mi Padre. No empiecen este año 2026 de la misma manera y con las mismas metas del año pasado, y mucho menos cosiendo el velo. Deja a un lado eso, porque ese velo ya está roto. No te quedes en el pasillo echándote culpas. No estés a la espera de que las cosas cambien y digas hasta que esté bien y sea casi perfecto, entonces estoy listo para entrar a la presencia de Dios. La puerta está abierta y el velo está en el suelo. El Padre te va a estar esperando, querido hermano, querida hermana, amigos, y espero que entren y corran hacia Él porque tú estás en casa. Amén. Por favor, acompáñeme en una oración. Amado Señor, yo sé que muchas veces no entendemos que usted ha sido el primero en querer tener una relación con nosotros. Que eso que para nosotros pareciera imposible de penetrar, aquello que no tenemos la dignidad de hacerlo, que es tu santa presencia, Señor, hoy la podemos recibir. No queremos ser vendedores de telas, no queremos ser sastres, que queremos estar del otro lado del velo y que haya algo entre usted y nosotros, Señor. No, queremos estar en su presencia. Queremos disfrutar, Señor, de lo que es convivir con usted. Queremos sentirlo cerca cada mañana en nuestra habitación y a la hora de dormir. Señor, nuestra conciencia nos quiere hacer pensar que es mejor estar lejos, que es mejor ganárnoslo. La religión nos hace creer que entre más cosas hagamos, entonces más nos vamos a acercar a usted. Pero no es la manera que usted nos demostró, Señor, sino por medio de la sangre de su Hijo Jesús. Le damos gracias, Señor, por haber quitado ese velo, por habernos dado el acceso, Señor, por medio de su Hijo Jesucristo. Ayúdanos en este año a dejar la aguja y el hilo y poder tomar, Señor, la cruz, la palabra, y poder empezar un año lleno de su presencia. No es que alguien lo va a hacer por nosotros, Señor. Ahora tenemos el acceso para poder estar con usted. Te alabamos, Señor, y te damos gracias infinitas por eso que usted ha hecho, Señor, en nuestra vida. Te amamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.